Un auténtico reguero de muerte y destrucción es lo que han dejado las inundaciones en Mallorca. Y mientras todavía hay personas desaparecidas, como ese pequeño de 5 años que viajaba con su madre y su hermana en coche, nos preguntamos si esta terrible tragedia podría haberse evitado. Un matrimonio alemán, las dos últimas víctimas mortales encontradas en las inundaciones en Palma. Se eleva a 12 el número de víctimas y todavía no se ha encontrado a ese pequeño que os decimos de 5 años. El gobierno balear negó cualquier responsabilidad, pero los bomberos del Consell de Mallorca han denunciado problemas de coordinación y falta de medios en una zona de alto riesgo de inundación. Uno de los torrentes estaba canalizado desde los años 80 en un cajón de hormigón que aumentó la velocidad del agua y su efecto destructivo. Ecologistas en Acción lleva 20 años denunciando la ocupación de los cauces por construcciones de todo tipo. De hecho, la organización ecologista consiguió incluir en la legislación la obligatoriedad de eliminar todas las construcciones que hubiera, tanto en cauces como en zonas de alto riesgo de inundación. Sin embargo, y a pesar de que este artículo lleva en vigor en España desde hace 17 años, las administraciones no lo han aplicado y han permitido que se siga construyendo en estas zonas, por lo que el riesgo de que sucesos como el de Sant Llorenç se repitan en otros lugares de nuestra geografía es cada vez mayor. Buenas tardes y bienvenidos a Público al Día. Se trata, por tanto, de un acuerdo que, desde nuestro punto de vista, posibilita unas cuentas públicas valientes y sostenibles que cumplen con nuestro compromiso con los ciudadanos y ciudadanas y cumplen también con el compromiso que tenemos con nuestros socios europeos y, por tanto, nuestro compromiso con la consolidación fiscal. Hemos conseguido la mayor subida del salario mínimo interprofesional en la historia de la democracia. Hemos logrado cosas muy importantes en alquileres para proteger a los inquilinos y, en definitiva, hemos conseguido que la gente de nuestro país vaya a llegar a fin de mes con menos dificultades. Hemos conseguido, en una palabra, unos presupuestos con la gente dentro. Sigan sonriendo porque sí se puede. Un incremento histórico del salario mínimo interprofesional, una subida del 40% en dependencia o regulación del precio de los alquileres. Son algunas de las medidas más top del acuerdo presupuestario al que han llegado finalmente Unidos Podemos y el Gobierno. Incluye un anticipo de la reforma del PP laboral. El Gobierno ha cedido en casi todas las peticiones en materia social que le exigía el partido de Pablo Iglesias. Con paso progresista, alejados de los recortes, Partido Socialista y Podemos firman el acuerdo para los presupuestos de 2019. Una batería de medidas sociales que incluyen la subida del salario mínimo interprofesional, 900 euros frente a los 736 actuales, la subida más alta de la historia. Con los precios del alquiler disparados en toda España, serán los ayuntamientos los que decidirán el precio máximo. El objetivo, evitar incrementos abusivos en las rentas. La duración mínima del contrato volverá a ser de 5 años. Limitarán la fianza a un máximo de 2 mensualidades. Terminar con la brecha salarial y conseguir la igualdad entre hombres y mujeres es la meta de la siguiente medida, el incremento del permiso de paternidad a 8 semanas. El fin, conseguir la equiparación total en 2021, hasta llegar a las 16 semanas iguales e intransferibles, remuneradas hasta el 100%. Y adiós a la conocida como tasa rosa. Los productos de higiene femenina sometidos al 10% pasarán al 4% de IVA. También aumentará la partida destinada a la dependencia, un incremento del 40%, será de 515 millones de euros. Se eliminará el copago farmacéutico y se blindará por ley la imposibilidad de privatizar la sanidad. Buenas noticias también para aquellos que más lo han peleado, los pensionistas. Las mínimas y no contributivas subirán un 3%, el resto aumentarán al mismo ritmo que el IPC. Para los universitarios aumentarán las becas y reducirán las tasas. La inversión será de 536 millones de euros.
Nuevos aires que no gustarán a los ricos. Para las grandes fortunas de más de 10 millones de euros, el impuesto de patrimonio subirá un 1%. Adiós a esa herramienta de la que en numerosas ocasiones se han beneficiado. Las amnistías fiscales quedarán prohibidas. Presupuestos más sociales que solo saldrán adelante si consiguen los apoyos necesarios. Pues esas 50 páginas son el acuerdo más importante desde la moción de censura y consolidan la unión entre las principales fuerzas de la izquierda. Un giro importante en solo 4 meses. El Partido Popular no se cansó de decir que sus últimos presupuestos eran los más sociales de la historia y tanto Ciudadanos como ellos piden elecciones anticipadas hoy también, que con el acuerdo de hoy pues pueden estar bastante lejos. Presupuestos imposibles, irresponsables y suicidas para el futuro de España. Estamos otra vez en la zapaterización de la economía. Sánchez e Iglesias pactan subir los impuestos a la clase media trabajadora y disparar otra vez el gasto. Es un error podemizar la economía. Los españoles merecen decidir cuanto antes su gobierno y sus políticas en las urnas. Pedro Sánchez entrega el presupuesto del Estado a Pablo Iglesias. Con Podemos dirigiendo la política económica en pocos años, estamos como en Venezuela, pasando hambre. Las graves inundaciones en Sant Llorenç, en Mallorca, han causado 12 muertos ya y continúa desaparecido el niño de 5 años que viajaba con su madre y su hermana. A estas horas, los equipos de emergencia continúan con su búsqueda. El gobierno balear ya había catalogado la zona del torrente como inundable, pero se siguieron construyendo viviendas. 8.000 personas forman la localidad que ha quedado completamente devastada. Pues el Gobierno ha anunciado hoy ayudas para esta emergencia. Como respuesta inmediata a la emergencia generada, prevemos la concesión de ayudas para los perjudicados personalmente, sean familias, comercios o corporaciones. Se trata de ayudas, como les digo, inmediatas y de carácter general, contempladas precisamente para este fin. Pues como os venimos contando, una zona inundable, construcciones en el curso de un torrente, fallos en la emergencia y una legislación que las administraciones no aplican. Hay 12 muertos y varios desaparecidos. Por ellos ya no se puede hacer nada, desgraciadamente. Pero lo que sí podemos hacer es evitarlo, si se puede, en el futuro. Y si se puede, no habrá excusa. Zona cero de la catástrofe, Sant Llorenç, un terreno muy seco y ubicado íntegramente en área inundable, en el que además el cauce tiene muy poca capacidad. El pueblo está atravesado por un torrente en el que se unen 3 ríos. Caen 200 litros por metro cuadrado en menos de 2 horas y el agua busca salida natural al mar, devastando todo a su paso. El agua a veces busca salida por donde no se piensa que va a ir. Pero no ha sido solo una cuestión natural. El gobierno balear marcó en este mapa los lugares en riesgo. Sin embargo, se construyó en zonas catalogadas como inundables. Adaptarnos y hacer que no haya actuaciones, actividades ni vida sensible en los lugares donde hay potencial riesgo de inundación. Una situación que podría evitarse aplicando una ley de hace 17 años por la que se ordena eliminar construcciones cerca de ríos. 2 minutos, 1,5 metros de agua. En España hay 45.000 viviendas en riesgo y el número de construcciones sigue aumentando sin que puedan evitarse inundaciones trágicas como la ocurrida en Biescas hace 22 años, en una cuenca muy parecida a la de Sant Llorenç. O la última, en Cebolla, en Toledo. Un problema agravado por la falta de responsabilidad gubernamental para el que aún no se plantean soluciones directas. Pues tenemos con nosotros, con llamada telefónica, a Sergio Morcillo, portavoz de la agrupación de bomberos de Palma. Sergio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sergio, vosotros estáis siendo muy críticos con cómo se ha llevado a cabo la ayuda en esta emergencia. Hola, bueno, en primer lugar lo que quiero aprovechar para dar nuestro más sincero pésame, ¿no?, a todas las víctimas, familiares de las víctimas y damnificados por las inundaciones, ¿no? En segundo lugar, indicar, bueno, nuestra queja principal ha sido que nosotros como bomberos de Palma, que pertenecemos a la capital,
Es una ciudad que se encuentra a unos 60-70 kilómetros de donde se ha producido el mayor daño, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros no hemos entendido es que desde el primer momento, aun sin ser nuestra zona de actuación, no se nos hubiera activado tanto en el primer día en que se produjeron las inundaciones como el día siguiente de una manera eficaz y aportando tanto medios materiales como vehículos y personal, ¿no? Es decir, vosotros estáis muy cerca de donde se han producido las inundaciones porque ha sido a 60 kilómetros prácticamente, ¿no?, de Mallorca, y al principio no os llamaron a vosotros para que fuerais allí. Exacto, o sea, tuvimos más o menos las inundaciones se produjeron a las 8. En un primer momento, claro, la gente se encontraba de servicio, que eran aproximadamente 50 efectivos de la capital. Pues claro, no entendían por qué no íbamos para allá, ¿no? Entonces al final se optó por enviar un vehículo con 2 personas y nada, estuvieron 2 horas y hicieron volver, ¿no? Y al día siguiente, hasta la tarde, tampoco se aportó ningún tipo de vehículo ni personal ante una catástrofe de esta índole, ¿no? Claro, entonces no entendíamos. Es verdad que no es nuestra zona de actuación, pertenece a los bomberos del Consell de Mallorca y el mando lo tenía la comunidad autónoma a través del centro de emergencias, pero por parte del colectivo de los bomberos que nos encontrábamos de guardia, incluso compañeros que llamaron tanto el primer día como el segundo día para ofrecerse voluntarios a ir, pues no nos dejaron ir. Entonces, claro, esto no lo entendíamos, ¿no? Estamos hablando de una catástrofe y de algo que es nuestro trabajo, ¿no? Somos un servicio público y estamos para este servicio, ¿no? Es muy fuerte que además os dijeran que teníais que estar 2 horas allí y luego os volvierais. Pero ¿de quién depende esto? ¿Quién tiene que dar la orden para que vayáis? En el momento en el que hubo la catástrofe y se activó el plan Inumbal, ¿vale?, que es el que se activa en caso de grandes inundaciones en Baleares, el mando lo tiene la comunidad autónoma a través del Centro de Coordinación de Emergencias. ¿Vale? Nosotros sabemos porque por parte de nuestra regiduría y alcalde se pusieron a disposición de cualquier cosa que necesitaran, pero por parte del Centro de Emergencias y de la coordinación del Centro de Emergencias, pues no se tuvo en cuenta que lo he dicho, ¿no?, que a escasos 60 kilómetros había también un cuerpo de bomberos con personal, material y vehículos para poder actuar. ¿Y qué respuesta os dan? ¿Por qué nos mandaron? Bueno, en principio se nos dijo que no se lo necesitaba, tanto en el primer día como en el día de ayer, hasta la tarde, y sí que es verdad que a partir de hoy ya se han aportado 20 personas y aproximadamente 8 vehículos, ¿no? O sea, que que al final sí que se necesitaba, ¿no? Claro, o sea, nosotros lo que no entendemos, sí, en el personal en todo momento se ha necesitado. Es verdad que la situación es una situación que desborda, que era imprevisible. Pero claro, en el momento en el que se activa la UME, ¿no?, la unidad de emergencias, porque realmente se necesita personal. Pero claro, lo que nosotros no entendíamos es que una unidad como la UME, ¿no?, que tiene grandes profesionales y vehículos y material que incluso a muchos cuerpos de bomberos nos gustaría, lo que no entendíamos es que ellos tardan 12 horas en poderse activar y llegar a Palma de Mallorca, y nosotros, que estábamos a escasa o a menos de 1 hora, no se nos activara. Nosotros entendemos que ante una catástrofe de esta índole, aparte de solicitar servicio de la unidad militar de emergencias, creemos que se tiene que activar también y poner encima de la mesa pues todos los recursos, tanto materiales como personales, ¿no?, de los servicios de emergencias que se encuentran en la isla, independientemente de que seamos bomberos de Palma, bomberos del Consell, Protección Civil de Palma, de Calviá, de cualquier municipio que no pertenezca a tu zona de actuación. Además, Sergio, vosotros lleváis manifestándoos 1 año por la falta de medios, por la falta de personal en vuestro cuerpo, ¿verdad? Sí, bueno, nuestro cuerpo yo creo que es un hecho ya común a casi todos los cuerpos de España, ¿no? Es verdad que a raíz de todos los recortes y la crisis que hemos tenido, pues ha dado como consecuencia que no se hayan podido dotar de personal ni cubrir determinadas bajas. Entonces te encuentras con servicios de emergencias, en el caso de Bomberos de Palma, pues que tenemos un déficit de personal bastante elevado, ¿no? Y esperemos que poco a poco pues intentar solucionar esta problemática y que vayan entrando bomberos. Y es lo que llevamos diciendo ya un tiempo a los diferentes responsables políticos, de que es necesario cambiar esa dinámica y empezar a dotar de personal a los servicios de bomberos y, en nuestro caso, servicios de Bomberos de Palma. Pues a ver si esto cambia. La tragedia pues
puede traer un poco de reflexión a la gente que está en las administraciones. Muchísimas gracias, Sergio, por habernos contado esto. Buenas tardes. A vosotros, buenas tardes. La familia Franco le está echando un pulso al gobierno y al país entero. Quieren enterrar al dictador en pleno centro de Madrid y en una catedral, como sabéis, nada menos que la Almudena, os lo venimos contando todos estos días. El gobierno dice que no puede hacer nada si la Iglesia no se niega a eso. Y la vicepresidenta Carmen Calvo tiene previsto entrevistarse con el número 2 del Papa Francisco. ¿Hasta qué punto podemos permitirnos en 2018 que la familia de un dictador y asesino pues pretenda ponernos su cadáver delante de nuestras narices? Franco podría acabar en la Almudena y el gobierno dice que eso no depende de ellos. El Ejecutivo ha manifestado que es la Iglesia la que puede negarse a que el dictador permanezca en una catedral y en pleno centro de Madrid. La Almudena es una catedral de la Iglesia Católica que tiene un cementerio anexo, unas criptas anexas allí mismo. Eso no depende de patrimonio nacional. Depende de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal, claro. Exactamente. La vicepresidenta Carmen Calvo se reunirá con el número 2 del Papa en Roma para que convenza a la familia de enterrarlo en otro sitio. Según el diario El País, ya ha habido aproximaciones, pero sin éxito. La Iglesia considera que no puede evitar que acabe en una cripta propiedad de la familia. Una cripta que compró su hija en 1987 por 150.000 euros. Una vez exhumado el cuerpo, el gobierno dice que solo tiene una opción. Los tenemos que entregar a su familia si se quieren hacer cargo de ellos. Si su familia se quiere hacer cargo de ellos, esos restos son responsabilidad de su familia. Y solo si lo rechazan, podrían elegir el lugar para enterrarle. Si la familia no asume los restos de su propio familiar, desde luego el gobierno no los llevaría a la Almudena. Según El País, un buen lugar para el gobierno sería el cementerio de El Pardo, que alberga, entre otros, cadáveres de la dictadura como Carrero Blanco y exdictadores que no han querido en sus países de origen. Se enterraría en la cripta del panteón familiar con su esposa y a 3 metros de profundidad. Allí hay sitio para albergar una decena más de familiares si fuera este su deseo. Y hoy tampoco salimos de nuestro asombro con la ministra portavoz. Esto es lo que ha dicho en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la exhumación de Franco. El Gobierno está comprometido con la exhumación de los restos de Franco, con la exhumación, no con la inhumación. Pues no con la inhumación. No sabemos qué pretenden hacer una vez que se produzca la exhumación. El proyecto de presupuestos de hoy, en ese proyecto hay algo que no ha podido conseguir Unidos Podemos y es que la Iglesia pague el IBI, como hacemos todos. Pero además, como sabéis, existe una lista de inmatriculaciones, o sea, propiedades que la Iglesia ha puesto a su nombre porque sí y porque la dictadura y el gobierno de Aznar se lo permitieron. Esa lista también la llevará la ministra Carmen Calvo al Vaticano. Nuestra compañera Natalia Rodríguez ha hecho un trabajo de investigación que vais a ver ahora. Pisos en pleno centro de Madrid inmatriculados por la Iglesia y con los que hace negocio alquilándolos. Mirad. La Iglesia especula con la vivienda en el centro de Madrid y lo hemos comprobado. Se alquila piso, 2 dormitorios, 2 baños, cocina y salón. El precio del alquiler, 1.200 euros, fianza 4 meses y a esto le sumamos un mes de agencia. Se ajusta a lo que buscamos. Decidimos visitarlo. Nos recibe el agente inmobiliario. Nos gusta. Es entonces cuando nos cuentan cuál es el siguiente paso para hacer el contrato. El permiso concretamente es que es una asociación, que nosotros le llevamos las cosas. Entonces, en caso de que estén interesados, me lo dicen, me mandan las nóminas y ya van a verle directamente a las asociaciones. Y aquí llega la sorpresa. Vale, ¿de qué es la asociación? Una asociación religiosa que tiene un hospital por aquí, por la Latina. El piso pertenece ni más ni menos que a la Iglesia. Y nos queda una prueba más. La venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís tiene que vernos en persona. ¿Y la asociación religiosa es cristiana o...? Sí, cristiana. Se llama Asociación Bot San Francisco. Bueno, de hecho tiene el hospital más antiguo de Madrid en funcionamiento, es como de 1680, donde tendríais que ir, que lleva funcionando desde entonces, o sea que
Sí, tiene mucha tradición. Y luego, pues nada, es un poco porque es su procedimiento que vas allá a llevar los papeles y hasta luego no hay con ellos ningún tipo de casi de vinculación. O sea, ellos son muy buenos caseros, no te llaman nunca. Pero no es la única vivienda de la que dispone aquí la orden religiosa. Bueno, es que la asociación es dueña de este y de al lado. El negocio se extiende. También disponen de plazas de aparcamiento. Tenemos también 2 garajes aquí de ellos que están alquilados. En el barrio todos lo saben. Sí. Las propiedades de esta orden no acaban aquí. Muy cerca, en el barrio de Las Letras, disponen de un edificio entero cuyos pisos se alquilan. El edificio entero son de iglesia. Una inquilina nos cuenta cómo es el proceso para alquilar los pisos de la orden. Es a través de una agencia. Y luego tenemos que pasar una entrevista con, supongo, un gestor de la iglesia. Lo que más nos sorprende es el lugar donde tiene que hacerla. En el hospital, ¿cómo se llama? El hospital que está cerca de San Francisco. El VOT. Se trata del Hospital de la VOT de San Francisco de Asís, que pertenece a la asociación. Esta orden fue fundada por San Francisco de Asís en el siglo XIII y pertenece a la Iglesia Católica. Sus principios, la caridad o el apostolado. Nada de negocios inmobiliarios. Intentamos hablar con la orden. Nos facilitan un correo. Les escribimos para intentar conocer su versión. Nos contestan que están muy ocupados y que no pueden atendernos. Pues nos vamos, os dejamos con un periodista de raza, Juan Tortosa, que nos va a hablar del buen periodismo, y también con Pablo Echenique para hablarnos de los presupuestos en la frontera. Hasta mañana.